Hola, hola, ¿cómo están queridos compañeros? Querido doctor, en esta ocasión vamos a dar pues inicio a la tercera parte de nuestra monografía. En este caso es la división y partición de la sucesión hereditaria. Y en este caso un saludo fraterno al licenciado René Crispín Condori Canavivi, quien es nuestro docente de último año de Derecho Civil Sucesiones. En este caso, nuestro grupo está exponiendo la monografía de la división y partición. Y vamos a dar continuación a lo que es la tercera parte, que es el marco jurídico de la división y partición hereditaria, porque hay otra que es la familiar. Bueno, prosiguiendo la división y partición hereditaria, hemos extraído esto de una revista que la han llevado a una tesis de la Universidad Andina de Bolivia, donde Messineo hacen mención a Messineo y dice: por regla el activo está formado precisamente por los derechos personales y reales transmisibles de los que era el titular, el de cuyos. Sin embargo, quedan excluidos los bienes constituidos en patrimonio familiar hasta que el heredero menor de edad ha adquirido la mayoría de edad. Esto quiere decir, si el de cuyos ha nombrado como patrimonio familiar algún hogar o algún bien inmueble, no se puede dividir hasta que el más pequeño, el menor de edad que ha quedado huérfano, tenga la mayoría de edad para proseguir con la división y partición. Pero generalmente el patrimonio familiar está muy protegido por la Constitución Política del Estado. La jerarquía normativa, antes de tomar en cuenta lo que es la división y partición, tienes que tener en cuenta que hay una jerarquía normativa por la cual se basan ciertos puntos para la división y partición de los bienes hereditarios. En este caso vamos a tomar en cuenta, puede ser la pirámide de Kelsen, pero el triángulo, el reloj de Tredenik, y además nuestra constitución, que habilita que los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y por debajo está el Código Civil. Como ya vamos a hacer mención de los tratados internacionales, Bolivia es parte de la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, Bolivia, como es parte de los derechos humanos, entonces hace mención que estos derechos también son reconocidos por nuestro país. La Convención Interamericana de Derechos Humanos manda artículos donde protege los derechos de todos los miembros, de todos los estados miembros, el cual es nuestro país miembro de la OEA. Como es miembro, entonces somos parte del Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 21 nos explica que el derecho en su artículo 21 dice, bueno, está escrito el derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, y la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Pero eso nos está mencionando el Pacto de San José. En su artículo 2, en su numeral 2, ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social. Se protege la propiedad privada, y como se puede decir que la herencia es parte de ella. Como ya hemos visto el marco de
de los tratados internacionales, nos toca tocar lo que sigue es nuestra Constitución Política del Estado. Y vamos a ver en algunos puntos donde se habilitan los tratados y convenios internacionales. En el artículo 13, en numeral 4, los tratados y convenios internacionales son ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos, derechos universales, se podría decir que son universales y fundamentales, y que prohibían su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. En el artículo 109 también hace mención sobre las garantías jurisdiccionales, y en el artículo 256 de nuestra Constitución también, que habilitan el control de convencionalidad, que es los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución. Y hay más artículos que hacen mención cuya finalidad tiene de proteger los derechos fundamentales y universales de los ciudadanos de nuestro Estado. Si bien está protegido por nuestro Estado, y internacionalmente una instancia está de manera más protegida. En la Constitución Política del Estado, en la sección cuarta, el derecho a la propiedad, hace mención en el artículo 56, numeral 1, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que cumpla la función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso se haga de ella y no sea perjudicial al interés colectivo. En el numeral 3, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Podemos resaltar el numeral 3 de este artículo de nuestra Constitución, el cual está garantizando el derecho a la sucesión hereditaria, y por lo tanto a los puntos que conlleva esta sucesión, que es la división y partición. En el código, bueno, aquí está la foto del Código Procesal Civil, pero también vamos a hacer mención de nuestro Código Civil, que hay igual artículos donde nos hace mención de la división y partición de la herencia. En el Código Civil, el elemento sine qua non de la sucesión hereditaria se encuentra en el artículo 1000 del Código Civil. Van a leerla y las voy a mostrar posteriormente. Después, para que exista la división y partición, debe ser una herencia universal y no debe ser particular, porque si fuera particular, el decuius lo haría por testamento y nombraría pues a una persona un bien particular no divisible. Como tiene que ser universal, entonces los herederos puros y simples van a ingresar a esta figura, y los cuales van a habilitar su división y partición. Además, para acceder a esta división y partición, no debes cumplir los requisitos para ser indigno, que igual se encuentra en nuestro Código Civil. Después, otra figura que debes de cumplir, o algún requisito, debes ser heredero puro y simple. Puro y simple, y si no quieres comprometer tu patrimonio, debes hacerlo por beneficio de inventario en el artículo 1031. Y otro importante también en el libro cuarto, es que debes tener en cuenta que debes aceptar la herencia, porque si rechazas la herencia no eres parte pues de la división y partición. El Código Civil boliviano también hace mención algunos artículos en el libro segundo, en el libro tercero. Ahora vamos a ver en el libro segundo, donde los bienes de la propiedad y de los derechos reales sobre la cosa ajena. Es el libro segundo.
en su capítulo cuarto de la propiedad, en la sección 1 de la copropiedad común ordinaria, en el artículo 158 al 172. Puedes leerlo, pero en el artículo 167 hace mención de la división de la cosa común. En su numeral 1, nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada propietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común. No obstante, es válido el pacto en su numeral 2, permanecer en comunidad por un tiempo no mayor de 5 años, pero si median circunstancias graves, la autoridad judicial puede ordenar la división antes del tiempo convenido. En el artículo 171 del Código Civil, la aplicación de las reglas sobre la división de la herencia. La división de las cosas comunes se aplican las reglas sobre la división de la herencia en lo que no se oponga a las disposiciones del capítulo presente. Bueno, no debe haber oponibilidad, ¿no? En el Código Civil boliviano, en el libro tercero de las obligaciones, el capítulo 2 de las obligaciones alternativas con prestación sustitutiva de la copropiedad, en la sección tercera de las obligaciones mancomunadas solidarias, en el artículo 436 del Código Civil, hace la mención de la división entre herederos. Voy a subir antes, es el libro tercero de las obligaciones. La división y partición no es solamente de los bienes, también es parte de las obligaciones. Si tú aceptas la herencia, estás aceptando también los activos y los pasivos, y como también estás aceptando las deudas y sus obligaciones que conlleva y que tenía el titular antecesor que falleció, en este caso el de cuyos. La obligación se divide entre los herederos de uno de los deudores o de uno de los acreedores solidarios en proporción a sus cuotas respectivas. Eso quiere decir, se divide entre todos los herederos, ¿no ve?, de un deudor, ¿no ve?, o de un acreedor, ¿no ve? Seguimos en el libro cuarto del título cuarto. Este es el libro cuarto de la sucesión, el título cuarto de la división de la herencia, el capítulo 1, en sus disposiciones generales, en el artículo 1233 al artículo 1278, hacen mención de la división y partición de la herencia. En sus puntos importantes, en el artículo 1093, extensión del derecho a la división, la representación tiene lugar, sean iguales o desiguales en grado de los descendientes y su número en cada estirpe. En el numeral 2, en la representación de la herencia se divide por estirpes, de modo que lo heredado por el representante o representantes no exceda a lo que pudo heredar el representado, o sea, debe ser igual. En el artículo 1233, la facultad de pedir la división, todo coheredero puede pedir siempre la división de la herencia. El testador, aduciendo a un interés serio en el numeral 2, puede disponer que la división de la herencia o de alguno de los bienes comprendidos en ellas no tenga lugar antes transcurrido de su muerte o un plazo mayor a de 5 años. Sin embargo, la autoridad judicial, mediando circunstancias graves a instancia de uno de varios coherederos, puede autorizar la división antes de cumplirse el plazo establecido por el testador, o sea, 5 años. En el capítulo tercero, en el pago de deudas, en el artículo 1265 al 1269, también hace mención de la división de la herencia.
En el capítulo cuarto de la nulidad, de la anulabilidad y de la restricción de la división, desde el artículo 1274 al 1278 del Código Civil, también hay mención sobre la división y partición de la herencia. En el artículo 1235, impedimentos para la división queda provisionalmente impedida mientras nazca el concebido llamado a la sucesión. Es que esta figura se da, es que hay casos en los cuales de cuyos falleció y estaba su esposa en gestación, entonces el concebido todavía no había nacido, ¿no? Estaba gestando la madre, el heredero. Entonces, si no ha nacido, no hay división y partición. 2. Se defina mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada el juicio sobre reconocimiento de filiación o reunión conyugal libre interpuesto por quien en caso de resultado favorable sería llamado a suceder. O sea, mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada el juicio sobre el reconocimiento de filiación o de unión conyugal libre. Esto quiere decir que si eres, ¿cómo te puedo explicar? Eres un heredero, pero eres un cónyuge que no has cumplido las formalidades en registro cívico, también pasarías mediante un juez a realizar tu unión libre y bueno, pasa su sentencia, que el juez da una resolución donde pasa a ser cosa juzgada. Entonces es también aceptable, es favorable para los cónyuges que no han realizado no han pasado las formalidades consiguientes para el registro cívico, si no se han casado civilmente. Después concluye el procedimiento administrativo para el reconocimiento de una entidad institutiva como heredero. Puede ocurrir el caso. Sin embargo, si median circunstancias que hagan conveniente la división, antes de cumplirse estos hechos, el juez puede autorizar fijando las cautelas necesarias. O sea, deben cumplir pues ciertos tiempos y deben cumplir ciertos hechos, ¿no? O tiempos para que la división no se haga anticipadamente, ¿ve? La división y partición en las vías procesales del Código Procesal Civil. Un momento, voy a hacer aquí un paréntesis y voy a ir mostrando los artículos que hice mención. Déjenme un momento. Aquí está el Código Civil y nos vamos a ir al libro quinto. Libro segundo, al libro cuarto. Bueno, ya estoy en el libro cuarto y donde nos hace mención, donde dijimos que están los artículos de la sucesión. En este caso habla sobre la relación de la herencia, la clase de sucesores, cómo se adquiere la herencia, la capacidad para suceder. Y el punto que hacía mención, ¿ve? No tienes que ser indigno, ¿ve? Y en su artículo 1009 nos explica cuáles son los motivos para ser indigno. Uno de ellos es el fraude. También hay indignidad de pleno derecho, por si acaso. Hay veces pasan ciertas circunstancias con decuyus e hijo, o así en este caso heredero, las cuales pueden hacerte o puedes ser indigno en pleno derecho. Puedes impugnar, pero ahí si has cumplido requisitos, no cumples. Entonces seguimos. Está en el artículo. Vamos aquí.
bueno, debes aceptar, ¿no?, la herencia pura y simple para cumplir el requisito de la división y partición. También a beneficio de inventario, pero si quieres, ¿cómo se dice? Si quieres proteger tu patrimonio que has logrado durante tu vida civil, puedes acceder al beneficio por inventario, pues eso es una ventaja. Si es que tuvo deudas, lo haces puro y simple, se afectan tus bienes también, tus bienes no heredables que has logrado, ¿no?, durante toda tu vida. Por aquí está. Inventario. Vamos, aquí está. Estaba en el título tercero, ¿no? La renuncia de la herencia. Vamos bajando. Solo voy a tocar esos puntos que los mencioné. También hablan del anticipo de legítima. Como recomendación te puedo decir que leas el Código Civil, que es la norma donde explica todas las figuras civiles. Está más claro, donde otros autores también. Vamos a hacer mención. Aquí está, un momentito. Aquí está. Aquí está. Bueno, estamos en el artículo 233, entonces en el título cuarto, en el libro cuarto, título cuarto, en el capítulo 1, disposiciones generales de la división de la herencia. El artículo facultad de pedir la división. El artículo 233 es importante en su artículo 233 en el numeral 1. Si tú eres coheredero, puedes pedir siempre la división de la herencia. Ya hicimos mención, ¿ve? El artículo 234 puede pedirse la división aun cuando uno de los coherederos haya gozado separadamente de algunos bienes hereditarios, salvo que hubiera adquirido la propiedad por usucapión como un efecto de posesión exclusiva. Bueno, la usucapión, esa figura de usucapión en la herencia es igual, hace aquí un salvo, si hubiera adquirido la propiedad por usucapión como efecto de la posesión exclusiva. Y el artículo 235, que igual es importante, donde nos hace mención de los impedimentos de la división. Primero, la división queda provisionalmente impedida mientras, ya dijimos, no hicimos mención ya a este punto, nazca el concebido llamado, la unión conyugal libre, ¿no? Se adelanten algunos hechos, algunas circunstancias anteriores, antes de lo debido, esos, en ese caso son impedimentos para la división, ¿no? El bien constituido en patrimonio familiar también no pueden comprender los bienes constituidos en patrimonio. Mira, el artículo 1, en la división de bienes hereditarios, como lo dije anteriormente, no se puede comprender los bienes constituidos en patrimonio familiar hasta que uno de los beneficiarios menores llegue a la mayoría de edad. Si tú eres sucesor y tienes si tú eres sucesor legal, forzoso, y hay otro que es menor de edad, debes esperar a que sea mayor de edad. Se suspende la división, la utilidad
También se puede suspender la división. En el artículo 1239, la autoridad judicial, a pedido de un coheredero, puede suspender por un periodo no mayor a 5 años la división de la herencia o de algunos bienes en cuando pudiera ocasionarse perjuicio grave en el patrimonio hereditario por la división. Por 5 años, ¿no ve? División en especie. Todo heredero puede pedir su parte en especie en los bienes muebles e inmuebles de la herencia, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes que vienen, ¿no? Indivisión en interés de la economía familiar o pública, inmuebles no divisibles, la venta de bienes para el pago de deudas y cargas hereditarias. Puede haber una compensación en dinero. Las desigualdades en el artículo 1246 habla de este punto. En proporciones de bienes, las desigualdades en proporciones de bienes se compensan con el equivalente en dinero. La formación de porciones también es importante. Se procederá en el artículo 1247. En su numeral 1, se procederá luego de la formación de tantas porciones proporcionales a la cuota respectiva cuantos son los herederos. Para formar las porciones debe observar lo previsto en los artículos. Aquí yo quisiera que remarques en estos dos artículos 1241 y 1242 y evitar en cuanto sea posible el fraccionamiento de las bibliotecas, museos, colecciones similares que tengan importancia histórica o científica o artística. La formación de porciones se cumple por un experto quien designa el juez, a menos que se hubiera designado un partidor en el testamento o por acuerdo únicamente de los herederos. También hay una asignación o atribución de porciones en el artículo 1248. Es igual y se hace mediante sorteo. En cuanto a las desigualdades se procede por atribución. Hay también la división convencional en el artículo 1250. Si todos los herederos están presentes y son capaces, pueden dividir la herencia en forma que juzguen conveniente. También puede haber, pero debe haber un acuerdo, ¿no? Debe haber un convenio entre ellos. Entre los herederos hay incapaces. Si hay incapaces, sus representantes pueden concertar por ellos la división en cuanto ésta sea favorable a sus representados. Y si el juez concede la autorización prevista por el Código de Familia. La división hecha por el testador puede dividir sus bienes entre herederos, puede hacerlo el testador, obviamente el testador puede realizar esta acción. Los bienes no comprendidos en el testamento se atribuyen conforme a la ley. Bueno, hasta aquí estos son los puntos importantes, pero te recomiendo que leas pues en obligaciones, igual hay puntos importantes sobre la división en el libro tercero. También en el libro segundo igual hay mención que hice, ¿no?, en nuestra presentación. Ya terminando en estos puntos, vamos a ir a nuestra... Ya acabamos la vía mediante el Código Civil. Bueno, ahí siempre ya está el sustantivo. Tenemos que ver ya el adjetivo ahora, ¿no ven? La división y partición en las vías procesales en el Código Procesal Civil. Hemos recabado esta información de una tesis de un estudiante de la Universidad Andina, donde les vamos a mostrar el link donde ustedes pueden observarlo y leerlo de manera plena. Él es el autor.
Entonces esta extracción la realizamos, el cual dice: el Código Procesal Civil ofrece dos vías. Tenemos dos vías para resolver las cuestiones de división y partición de bienes hereditarios. Inicialmente si dispone la vía incidental. Sin embargo, la autoridad puede disponer su disolución en proceso ordinario, atendiendo la importancia de los bienes de las cuestiones en las cuestiones a debatirse. Esta está una mención en el artículo 478 del Código Procesal Civil boliviano. Vamos a ver la primera vía, en este caso el proceso de la vía incidental, toda vez que la división y partición sucesoria que requerirá la exposición de las pretensiones en demanda incidental, la misma solo podrá formularse por escrito, debiendo seguirse el trámite de incidentes fuera de audiencia. En el artículo 342 del Código Procesal Civil, formulada la demanda ofreciendo la prueba en que se sustancia previo traslado a los demás interesados para que sean contestados en el plazo de 3 días. Si el debate versa sobre cuestión que si lo requieran, la autoridad judicial dispondrá la recepción en audiencia, a cuyo término, oídos los alegatos de las partes, se resuelve la demanda incidental. En caso que el incidente verse sobre cuestiones de puro derecho, las partes no ofrecieren prueba a la autoridad judicial, no considerará necesaria la recepción de ella. Dictará resolución sin más trámite. La segunda vía de hacerlo, ya vimos la vía incidental, la segunda vía es por proceso ordinario. La demanda de proceso preliminar de conciliación del artículo 362, numeral 2 del Código Procesal Civil, donde nos explica: admitida la demanda, se ordena la citación de la parte demandada y se correrá traslado para que sea contestada en el plazo de 30 días. En caso de que se plantee reconvención, se corre traslado a la parte actora para que conteste en el mismo plazo de 30 días. Puede ponerse excepciones previas, corriendo traslado de 15 días. El artículo 363 del Código Procesal Civil, concluida toda la etapa de postulación, se convoca audiencia preliminar de acuerdo al artículo 365 del Código Procesal Civil. El contenido de la audiencia se concentra en las siguientes actividades: rectificación de demanda y contestación, alegación de hechos nuevos, tentativa de conciliación, recepción de pruebas relativa a excepciones, saneamiento, proceso de resolución de excepciones, incidentes y o nulidades de fijación del objeto del proceso. Determinación y diligenciamiento de prueba admisible de acuerdo al artículo 366 del Código Procesal Civil. De ser necesario, no habiéndose recepcionado toda prueba en audiencia preliminar, puede convocarse a audiencia complementaria dentro de los 15 días siguientes, debiendo en este interín verificarse las actuaciones que se hubiesen dispuesto a realizar fuera de audiencia. El artículo 368 del Código Procesal Civil, concluido el diligenciamiento de la prueba, sea en la audiencia preliminar o complementaria, se oirán los alegatos. Posteriormente se dictará sentencia de acuerdo al artículo 367 numeral 4 del adjetivo civil. En conclusiones, la herencia es un objeto de la comunidad hereditaria, es una universalidad conformada por los derechos activos y obligaciones pasivas, que se recaen sobre los bienes contenido patrimonial transmisibles que se hacen en sí a la masa hereditaria. El heredero hereditario de cada uno de los herederos recae in abstracto sobre toda la herencia mientras perdure la comunidad hereditaria.
Entonces la división y partición hereditaria es la pretensión mediante la cual ha de concluir la comunidad hereditaria por obra de ella. La cuota aritmética y abstracta que cada uno de los coherederos tiene sobre la comunidad ha de transcurrirse materialmente en bienes singulares determinados y concretos sobre los cuales adquirirá los derechos exclusivos. En las recomendaciones damos, tanto en nuestra monografía como en nuestra presentación, respetar la jerarquía normativa actual, ya que somos parte de los tratados internacionales del control de convencionalidad. Después, la biografía que se ha extraído del Código Procesal Civil está en este link, es el autor, y sin embargo hemos realizado con esta tercera parte nuestra conclusión de la división y partición de la herencia, de la masa hereditaria. Hemos dado los puntos importantes, los requisitos, y recomendamos leer el Código Civil porque esa es la normativa que nos muestra la figura de la división y partición y varios ejemplos y varias figuras de la vida civil. Puedes encontrarla en el Código Civil, ya que es la norma adjetiva que norma este presente. Entonces hemos concluido. Un saludo fraterno a nuestro querido docente, el doctor Crispín, y somos estudiantes de último año de Derecho, de la carrera de Derecho, y espero hayamos sacado de dudas sobre este tema que para unos es complejo, la división y partición de la masa hereditaria. Yo creo que se ha quedado claro. Si bien claro, se ha tomado en cuenta que el Código Civil y el procedimiento civil, además que por encima están los tratados internacionales y nuestra constitución política del Estado. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias por darnos la oportunidad y espero que les sirva a todos los estudiantes que van a ver este pequeño compendio. Gracias y hasta luego.